No hay nada común en el momento en que decides confiar en Dios más allá de lo que puedes ver. La fe no se trata de sentirte cómodo, sino de tener valentía. Valentía para avanzar más allá de tus límites y caminar en obediencia. Aunque tu entorno diga lo contrario, aunque no veas el final del camino, decides moverte. Imagina a un cerrajero que llega ante una antigua puerta cerrada que protege un jardín oculto. Tiene una llave en la mano, sin saber si realmente funcionará, pero sabe que la única forma de descubrir lo que hay al otro lado es intentarlo. Gira la llave aunque la cerradura se resista. Nada parece cambiar, pero con paciencia, esperanza y esfuerzo, finalmente cede. La puerta se abre y revela una belleza que siempre estuvo ahí, oculta a simple vista. El cerrajero no sabía de antemano que la llave encajaría, pero creyó que valía la pena intentarlo. Esta es la esencia de la fe, avanzar incluso sin garantías, confiando en que Dios tiene la llave de cada puerta cerrada en tu vida. Si nunca te acercas a la puerta, si nunca pruebas la llave, jamás sabrás lo que Dios ha preparado para ti al otro lado. Escuchemos las palabras de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios es nuestro fundamento firme. Nos asegura que, al avanzar, no estamos solos. Nuestra fuerza proviene de su promesa inmutable. Hoy quiero enseñarte a abrazar una fe que mueve montañas. Una fe que se atreve a dar pasos cuando todo invita a quedarse quieto. Una fe que obedece a Dios, incluso cuando no ve el resultado con claridad. También compartiré contigo una poderosa oración en el nombre de Jesús. Te invito a permanecer hasta el final y abrir tu corazón para recibir las bendiciones que vienen con esta oración. Dirijamos ahora nuestra atención al llamado que invita a cada creyente a ir más allá de lo familiar, más allá de la zona de comodidad y seguridad. Mis amigos, la fe siempre nos lleva fuera de nuestra zona de confort, hacia un lugar donde nuestra dependencia de Dios se convierte en nuestro ancla más firme. La historia de Abraham nos habla directamente al corazón de quienes anhelan más, pero dudan en moverse. En Génesis 12:1, Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Dios no le dio un mapa ni un plan detallado, solo un llamado a dejar lo conocido y confiar en lo desconocido. Ese momento en la vida de Abraham no fue solo un cambio geográfico, sino un cambio profundo en la forma en que dependía de Dios. Pasó de confiar en lo que conocía a depender de la guía divina. Así también ocurre con nosotros. Habrá momentos en que las instrucciones de Dios interrumpirán nuestra comodidad, no para desestabilizarnos, sino para llevarnos hacia algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. El mundo nos dice que debemos aferrarnos a lo que conocemos, a lo que podemos controlar, pero Dios, en su sabiduría, muchas veces nos llama a soltar, a confiar y a seguirlo por caminos desconocidos. Cuando Moisés se encontró frente al Mar Rojo, rodeado por el temor del pueblo y sin una solución visible, Dios le pidió fe antes de mostrar el milagro. Éxodo 14:13 dice: «Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Era una situación desesperada. Sin embargo, Dios no le dio primero una salida, le dio una palabra. La fe no depende de lo que ves, sino de quién te está hablando. Dios le pidió a Moisés estar quieto, confiar y seguir su voz, incluso cuando el mar aún estaba cerrado. Esa es la fe que transforma lo imposible en testimonio. Avanzar en fe requiere silenciar las voces de la duda y del temor, atravesar la incomodidad de no tener certezas y decidir escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás. El miedo tocará a tu puerta,
Pero la fe es la que se levanta, abre esa puerta y avanza. Esto fue lo que vivieron los discípulos, especialmente Pedro, en Mateo 14, 28, 29. Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Pedro no pisó el agua porque se había vuelto sólida, sino porque confió en la palabra de Jesús. Su paso no fue impulsado por la lógica, sino por la seguridad en quien lo llamaba. Siempre habrá una brecha entre el llamado y la confirmación, y esa brecha es donde vive la fe. Cuando das un paso creyendo, el respaldo de Dios viene después de tu obediencia. El enemigo intentará convencerte de que es más seguro quedarte en la barca, pero Jesús no está en la barca. Él está en el agua, llamándote a hacer lo que parece imposible. La comodidad puede convertirse en una prisión disfrazada si la dejamos. Puede hacernos creer que ya lo tenemos todo, cuando Dios quiere llevarnos a mucho más. La fe rompe esas cadenas mentales y nos lanza hacia la plenitud de las promesas de Dios. Cuando Josué se encontró ante los muros de Jericó, no recibió un plan militar ni estrategias convencionales. En cambio, recibió una promesa antes de ver cualquier cambio. Y Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra». Josué 6:2. Dios le aseguró la victoria antes de que los muros comenzaran a temblar. Pero esa promesa solo se activó cuando Josué decidió obedecer, aun cuando las instrucciones eran inusuales. Así es la fe verdadera. No niega la realidad, pero declara que la palabra de Dios es más fuerte que lo visible. Es actuar con valentía, aunque no existan garantías, salvo la fidelidad de aquel que prometió. Cada paso que das, confiando en Dios, es un paso que Él respalda con su poder sobrenatural. Si esperas tener todos los detalles antes de actuar, nunca lo harás. Si decides moverte solo, cuando las condiciones sean perfectas, jamás verás el milagro. La vida de fe consiste en confiar en lo que no puedes controlar, creyendo que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginas o pides. El primer paso, muchas veces, es el más difícil. Es fácil imaginar lo peor, recordar fracasos del pasado. Pero Dios no está limitado por tus errores previos. Sus planes no dependen de tu comodidad, sino de tu disposición. Cuando escuches su voz, no te detengas. Da ese paso sabiendo que su presencia va delante de ti y que su promesa te sostiene. Este llamado a ir más allá de lo cómodo no es exclusivo para unos pocos. Es para todo creyente que desea ver el poder de Dios obrando en su vida. Es para quienes están listos para dejar de lado las excusas, los miedos, las distracciones y avanzar cuando Dios dice que es hora. Dios no te ha llamado a sobrevivir, sino a entrar en la plenitud. Cuando estás al borde de lo conocido, escucha la voz del Señor que te dice: «Da el paso, confía en mí, yo estoy contigo». Filipenses 4:13 nos recuerda: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta promesa es tuya hoy. Da el paso, no porque sabes lo que viene, sino porque sabes quién va contigo. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión firme. Es elegir creer, moverse y obedecer con la convicción de que Dios terminará lo que empezó. Seamos personas que responden al llamado, que no se conforman con lo cómodo, cuando Dios está llamando a lo extraordinario. Amigos míos, la fe brilla con más fuerza cuando el futuro es incierto y el panorama parece difuso. Dar un paso de fe no significa que siempre sabrás cómo terminarán las cosas. Son precisamente esos momentos en los que las respuestas no llegan y el desenlace no se ve, donde la fe echa raíces y se fortalece. Pensemos en Rahab, la mujer de Jericó. Su decisión de esconder a los espías israelitas fue un acto de valor que desafiaba toda lógica humana.
Ella no tenía una relación directa con Dios, solo había escuchado de Él. Aún así, eligió creer. Arriesgó su seguridad por una promesa en la que apenas comenzaba a confiar. En Josué 2:11, su confesión de fe nos deja sin palabras. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab no tenía garantía de rescate, no había señales visibles de que todo saldría bien, pero actuó con fe en un Dios que aún no conocía personalmente. Su acto de obediencia salvó a toda su familia. Cuando enfrentes situaciones inciertas, recuerda que tu fe no está anclada a resultados, sino al Dios que tiene dominio sobre todos los resultados. Esa es la verdadera fe, la que se lanza al vacío confiando en el carácter de Dios. Hebreos 11:1 nos enseña: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe te da el valor de seguir adelante, incluso cuando no hay señales claras en el camino. Cuando estás frente a lo desconocido, la fe es esa seguridad interior de que las promesas de Dios siguen siendo verdad, aunque las circunstancias digan lo contrario. No necesitas tener todas las respuestas para obedecer, solo necesitas confiar en que Dios es quien dice ser. La incertidumbre no es señal de que estás fuera de la voluntad de Dios. A menudo es el terreno donde Él trabaja más profundamente en ti. Cuando no sabes qué sigue, aprendes a afinar tu oído para escuchar su voz. Cuando no hay garantías, te ves obligado a confiar más en su carácter inmutable. El pueblo de Israel vivió esto durante su travesía por el desierto. Dios les daba maná cada día, no podían almacenarlo para el futuro, tenían que confiar diariamente en que Él proveería. Éxodo 16:15 nos cuenta cómo reaccionaron. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Dios los estaba enseñando a depender de Él paso a paso, sin ver el camino completo. Queridos amigos, el camino de la fe no está lleno de certezas, sino de confianza. Todos quisiéramos que Dios nos mostrara el camino completo antes de dar un solo paso. Pero su llamado es distinto. Él nos pide que caminemos incluso cuando solo vemos el siguiente paso. Muchas veces, la fe se manifiesta en esos movimientos pequeños pero firmes, seguidos de momentos de espera. Cada paso fortalece nuestro espíritu y nos acerca más al corazón de Dios. Dios honra la obediencia en medio de la incertidumbre y se revela de maneras que nunca esperamos. Observemos a María, la madre de Jesús. Recibió un mensaje que transformó por completo su vida. No entendía cómo sucedería todo, pero respondió con fe. Lucas 1:38 recoge sus palabras: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Su entrega abrió las puertas a la salvación del mundo. Su fe, sin saber todos los detalles, fue suficiente para que Dios la usara. Tu obediencia en tiempos de duda puede impactar generaciones. Es en esos momentos donde más incapaz te sientes, que Dios se muestra más fuerte a tu favor. Él no espera que tengas todo resuelto, solo busca tu disposición. Muchas veces, los milagros más grandes ocurren cuando decides avanzar, aunque los detalles estén ocultos. Dios no se intimida por lo que no sabes. Él te invita a confiar en lo que Él sí sabe. La fe en medio de la incertidumbre convierte la religión en relación íntima. Ya no se trata de hacer lo que tiene sentido, sino de escuchar su voz y seguirla. Dios es fiel para guiarte en los valles, fortalecerte en tus debilidades y proveer cuando no ves salida. El testimonio de cada creyente que ha caminado con Él es que Dios siempre cumple. Especialmente cuando no ves nada, Dios sigue contigo, revelando su poder a lo largo del camino. Hay etapas de espera que prueban nuestra fe al máximo. Oras, crees, y aún así no llegan las respuestas. Te preguntas si Dios escucha,
si aún se preocupa, si realmente cumplirá. Pero es allí donde tu fe se purifica. Cuando confías en su corazón, aunque no veas su mano, perseveras porque sabes que Él es fiel. La fe no es ausencia de dudas, es decidir confiar a pesar de ellas. Dios no desperdicia tus momentos de inseguridad, los usa para moldear tu carácter y anclar tu alma en Él. Cuando actúas en fe, permites que Dios escriba una historia nueva a través de ti. Él usa lo que no sabes para mostrarte lo que solo Él puede hacer. Un día mirarás atrás y verás que cada paso, cada oración, cada duda superada formaba parte de un plan mayor. Hermanos, enfoquémonos ahora en el poder imparable que se libera cuando la fe se transforma en obediencia activa. Es una cosa creer en el corazón, pero es algo totalmente distinto actuar conforme a esa creencia, incluso cuando sientes temor o no comprendes completamente lo que sucede. La obediencia es el puente que conecta la posibilidad con la realidad, el paso que te lleva de esperar a caminar en lo que Dios ha prometido. Tomemos como ejemplo a Naamán, un comandante poderoso que padecía lepra. Desesperado por una cura, fue confrontado por una instrucción sencilla pero humillante. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán. Segunda de Reyes 5:14 nos dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Su sanidad no vino por su posición, ni por su lógica, sino por su disposición a obedecer. Incluso cuando el mandato parecía indigno, Naamán fue restaurado cuando se humilló y obedeció. Esta historia nos enseña que muchas veces el milagro no llega hasta que damos ese paso, aunque nos parezca pequeño o fuera de sentido. La obediencia puede parecer costosa, pero la recompensa que lleva siempre supera el sacrificio que implica actuar con fe. Consideremos también a la viuda de Sarepta. En medio de una gran escasez, tuvo que decidir entre guardar lo poco que tenía o confiar en la palabra del profeta Elías. Primera de Reyes 17:15 relata: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Su obediencia, aún en medio del temor y la carencia, abrió la puerta para que Dios proveyera sobrenaturalmente. Cuando obedeces, abres espacio para que Dios intervenga. Él honra a quienes eligen moverse en lugar de paralizarse. La fe verdadera no es pasiva, es activa, valiente, y se manifiesta en decisiones concretas, aunque el corazón aún tiemble. Cada acto de fe cuenta para Dios, y nada hecho en obediencia se desperdicia. En Lucas 17 vemos a los 10 leprosos. Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron sanados. El milagro no ocurrió cuando escucharon, sino cuando caminaron. Si hubieran esperado una señal, se habrían perdido la sanidad. Obedecer no significa entenderlo todo. Significa confiar lo suficiente para actuar. Cada decisión tomada en fe es una semilla que Dios multiplica. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto. Dios honra al que dice sí, incluso temblando. Cada pequeño paso puede cambiar tu vida y la de quienes te rodean. Ahora, acompáñame en oración para sellar esta palabra con fe y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros.